esperanza está en Jesús, en tu justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es en su presencia voy a estar, sin manchar de él vendré, justificado por la fe. Seremos justificados cuando te veamos cara a cara a ti, Dios. Y entonces sabremos que ha valido la pena conocerte cada día en intimidad. Ver a quién es el perfeccionador de nuestra fe será la cosa más impresionante y hermosa. Tú eres nuestra roca y eres Rey por la eternidad. No hay nadie como tú, Dios. Solo
Muy buenas noches. Es un verdadero gusto estar con ustedes, compartiendo a través de estos medios la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los saludamos a todos ustedes en nombre de los Centros de Formación de Líderes en FOL y su iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá. Vamos a compartir una enseñanza escrita en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al versículo 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y de delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Padre Santo, en esta noche queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas de acercarnos a ti, de invocar tu nombre, de buscar tu rostro, de poder pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos des la revelación de las Escrituras, que tu palabra corra y sea glorificada, y que esta enseñanza lleve fruto al 100%, que sea tu palabra enseñándonos, capacitándonos y mostrándonos el camino correcto para alcanzar la sabiduría que desciende de lo alto, esa sabiduría que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Amén. Triunfantes. Nosotros en Cristo Jesús somos más que triunfadores, triunfantes. Versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre, siempre con Él somos más que vencedores, somos ganadores, somos victoriosos. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, del conocimiento de Dios. Las Escrituras dicen que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento, olor de conocimiento, del conocimiento de Dios, de la verdad, de la revelación del Evangelio. Uno de los mayores deseos que tiene nuestro Señor Jesucristo es que todos tengamos un conocimiento de Él, un conocimiento pleno de sus Escrituras. En una procesión victoriosa en Roma, el general podía mostrar sus tesoros y cautivos en medio de una nube de incienso que se quemaba a sus dioses, porque ellos adoraban dioses ajenos, dioses paganos. Para los triunfadores, el olor era agradable. Para las personas cautivas, tenía hedor a esclavitud y muerte. Cuando los seguidores de Cristo predican el Evangelio, esto se llama buenas noticias, las buenas nuevas. Para unos son buenas noticias, para otros repulsión, rechazo. Por eso nosotros reconocemos que la fragancia de vida es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pero para los incrédulos tiene olor fétido,
desagradable, como a cadáver, el mismo olor que emana de ellos. Lo que el Señor nos está invitando a tener presente es que por medio de nosotros, Él manifiesta el olor de su conocimiento. Nosotros los que hemos seguido a Cristo, a quien se nos ha sido revelado el Evangelio, las buenas noticias, son dadas a nosotros con el propósito principal de transmitir el mensaje de salvación a un grupo de personas, a un pueblo que no conoce la verdad, que no conoce al Señor Jesucristo. Porque cuando Jesús resucitó de entre los muertos y el último día que Él estuvo aquí presente, después de haber descendido el Espíritu Santo en Pentecostés, Él les dijo: id a todas las naciones y predicad el Evangelio y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dijo: hagan discípulos. Hagan discípulos. Entonces, ¿qué transmitimos nosotros? El conocimiento. ¿El conocimiento de quién? El conocimiento de Dios, que para Él es un olor agradable. Es un incienso aromático que produce agrado, que es olor fragante delante de Dios. Por eso dicen las Escrituras en Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, en todo lugar, nosotros debemos compartir, predicar, hablar del mensaje de las buenas noticias, del mensaje de salvación, el mensaje de Cristo Jesús. En el versículo 15 de esta segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 15, dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Leámoslo nuevamente y detenidamente. Porque para Dios, se está hablando del pensamiento supremo del Creador, de Dios. No del pensamiento de un hombre, de un apóstol, de un profeta. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Por qué habla de salvación? Porque Cristo vino para salvarnos. El propósito de el Padre enviar a Jesucristo fue enviarlo para que nosotros, por medio de Él, fuéramos salvos. Porque la salvación es un regalo de Dios. Nosotros hemos recibido la salvación por gracia, no por méritos. Hemos recibido el regalo más grande que pueda recibir una persona en vida, la vida eterna. Un regalo inmerecido que se nos es concedido por la misericordia de Dios. Solamente por su gran misericordia no hemos sido consumidos. Entonces nosotros hallamos a Jesucristo y somos salvos por la gracia. Y eso para Dios es un olor grato. Que nosotros tengamos un conocimiento claro de lo que significa conocer la obra redentora de Cristo. Él fue enviado para salvar lo que se había perdido. Por eso Él vino y dice en las Escrituras que Él ha venido para darnos vida, vida en abundancia. Él es el buen pastor. Él es nuestro alimento espiritual, porque Él dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy la luz. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Él es el gran yo soy. El Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces hay un grato olor, recordando las historias en los tiempos de Jesús, cuando llegaban
los prisioneros, traían olor de muerte. Pero para los que hemos sido libertados por la sangre de Jesús, debe haber en nosotros un olor grato. Y esto agrada a Dios. Por eso, repito, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor. Olor. Recuerden que en el lugar santo se quemaba el incienso. El aroma del incienso subía al cielo desde el lugar santo. Y delante de Dios era un olor agradable, era un olor grato. Por eso es tan importante conocer que si nosotros nos hemos acercado a Cristo, si hemos tenido la oportunidad de llegar a Él, debemos tratar de agradar a Dios con nuestros actos, con nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, para que nosotros podamos presentarnos delante de Él como un olor agradable, como un olor grato, para los que se salvan. Está hablando de salvación, de salvación. El regalo que Dios nos concede es la salvación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Se nos concede la salvación y somos sellados por el Espíritu Santo. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. En los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Aquellos que rechazan la gracia. Aquellos que no aceptan a Jesucristo como Señor y como Salvador. Aquellos a quienes vino Jesús para mostrarles su amor, para mostrarles lo importante que somos nosotros delante de Dios. Porque siendo aún pecadores, como dicen las Escrituras, Cristo murió por nosotros. Y nosotros somos olor grato. ¿Por qué? Porque el precio que pagó Jesucristo por nosotros fue un precio muy alto, precio de sangre. Para Dios es olor agradable. Porque es un regalo, es una dádiva, es una demostración del amor de Dios, inconmensurable. Por eso es tan importante nosotros tener un olor agradable delante de Dios. ¿Qué pasa con los que se pierden? Dice que es olor de muerte y para muerte. Olor de muerte y para muerte. ¿Por qué es olor de muerte? Porque es olor de destrucción, de descomposición espiritual, de pérdida. Hagamos un alto aquí en esta enseñanza de 2 de Corintios y vamos a recordar lo que Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 nos habla de lo que significa el olor a muerte, para muerte, como dicen aquí las Escrituras. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por medio de Jesús vino la salvación como olor grato. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo? El que no cree, el incrédulo, el que rechaza las palabras de Cristo es olor de muerte, para muerte espiritual. Cuando venga la resurrección de los muertos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y habrá otros que tendrán que presentarse delante de Dios en el juicio final para condenación. Ese concepto
nos habla de la segunda muerte que habla el libro de Apocalipsis. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso tiene olor de muerte y para muerte. ¿Para muerte qué? Para muerte eterna, para condenación. Muy claramente la Biblia nos está enseñando que para el que no cree hay condenación. La Biblia es muy clara. Habla de salvación y habla de condenación. Esto es un asunto muy serio, muy real, ajustado a una realidad que el hombre tiene que enfrentar. Tarde que temprano, el hombre tiene que estar de pie ante Dios. Y es el momento propicio para que nosotros aceptemos el regalo de Dios, la salvación, la dádiva de Dios, el regalo más grande que Él nos ha concedido. Y volviendo aquí al pasaje de 2 de Corintios 2, del 14 al 17. Dice, a esto ciertamente olor de muerte, para muerte. ¿Para muerte qué? Para muerte eterna, para condenación. Y aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los que creyeron, los que lo aceptaron, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, aquellos son olor de vida para vida eterna. ¿Por qué de vida? Porque nosotros en Cristo hemos sido resucitados. ¿Cómo estábamos nosotros en Cristo? Muertos en delitos y pecados. Pero vino Cristo y nos resucitó a nosotros, que estábamos muertos, destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Señor nos está hablando aquí que aquellos que creen en Él, que han aceptado el pacto de salvación, el nuevo pacto en su sangre. Por eso Jesús nos recuerda en la última cena, este es el pacto que Dios ha establecido con ustedes en mi sangre. Porque en el derramamiento de sangre hay remisión de pecados. Nuestros pecados fueron perdonados por la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos olor de vida para vida. ¿Por qué para vida? Para vida eterna. Porque la vida eterna es un regalo de Dios, es una dádiva que nosotros recibimos por medio de Cristo. Entonces aquí vemos cómo el Señor nos está hablando de muerte y de vida, de salvación y de condenación. Por eso es tan importante hablarle al público, a las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación, de la necesidad que tiene el hombre de ser salvo. Porque es que la condenación es eterna, no es momentánea. Nuestra decisión tenemos que tomarla en vida y hay que aceptar a Jesucristo. No nos podemos arriesgar a morir sin conocer a Jesucristo, sin poder percibir que nosotros somos olor grato a Dios. Cuando nosotros hemos aceptado el perdón de nuestros pecados, hemos abrazado la cruz, nos hemos dado cuenta que Él es el camino para llegar al Padre. Él fue enviado por el Padre. Por eso cuando el Padre se manifestó en aquella oportunidad, cuando estaba Jesús en el monte de la transfiguración, y apareció Elías, y apareció Moisés, y sus discípulos, más allegados a ellos, Pedro, Juan, Jacobo. Ellos vieron esa luz resplandeciente. Y Pedro vio la gloria de Dios. Vio la gloria, cómo esos vestidos de Jesús resplandecían, de un color blancuzco especial. Color perfecto, blanco como la lana. Y Jesús les dijo, el Padre dijo de Jesús, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Dios se complace de que nosotros aceptemos a Jesucristo, porque Él sabe que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y como Salvador, nos convertimos en olor grato para vida. Somos olor
grato olor de vida para vida. Y tenemos que entenderlo y pedirle al Espíritu Santo que podamos recibir la salvación como un regalo de Dios. No podemos desconocer que las Escrituras nos están hablando de que nosotros en Cristo somos triunfantes. ¿Por qué somos triunfantes? Porque Cristo venció en la cruz. Fueron derrotados los poderes de las tinieblas cuando Cristo murió y resucitó. La muerte de Cristo representa para nosotros el regalo más grande. Fueron pagadas nuestras culpas, nuestras iniquidades, nuestras maldades fueron sepultadas con Cristo. Y nosotros resucitamos como el nuevo hombre. En Cristo hay una nueva vida. Por eso dice en la Escritura, en la misma carta a los Corintios, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuál es el velo? El velo de la religión, el velo del engaño, el velo de la mentira, porque el hombre sin Cristo no conoce a Dios. Es imposible una persona conocer a Dios sin conocer primero al Señor Jesucristo. El requisito principal para poder conocer a Dios es conocer a su Hijo Jesucristo. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el intermediario. Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Nosotros solamente a través de Cristo podemos encontrar la salvación. Porque la salvación vino por medio de Cristo. Dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia inmerecida, el regalo de Dios, vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? ¿Quién tiene la capacidad? ¿Cierto? ¿Quién es apto para la tarea de presentar a Cristo? Es lo que más o menos da a entender aquí el apóstol. ¿Quién es apto para la tarea de presentar a Cristo? Nuestra suficiencia siempre proviene de Dios, no de nosotros. ¿Quién es suficiente? Mire lo que dice el versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Medrar, descaecer, desmerecer, desvirtuar el verdadero propósito por el cual la Biblia fue escrita, porque la Biblia transmite el pensamiento de Dios. Nosotros, para poder conocer a Dios, tenemos que conocer la Biblia, porque a través de la Biblia está la historia de Dios, está su nacimiento, está la profundidad del conocimiento de los profetas, de la revelación del Nuevo y del Antiguo Testamento. En ella está impreso el pensamiento de nuestro Padre, el propósito por el cual hemos sido creados. Esa es la Biblia. Por eso dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros nos preparemos. ¿Cuál es la buena obra? La comisión que se nos ha encomendado de anunciar el mensaje de Jesucristo a los perdidos. Porque el hombre sin Cristo está perdido, sin Dios, sin ley. El hombre necesita a Jesús, porque Jesús es la única manera que nosotros tenemos de reconciliarnos con Dios. Por eso se nos ha concedido el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que estábamos totalmente perdidos, destituidos de la gloria de Dios, y el amor de Dios ha sido tan enorme, tan grande, tan supremo, que nos ha permitido que por medio de Cristo nosotros alcancemos el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Eso hay que comprenderlo. Tenemos que comprenderlo a la luz de las Escrituras. La revelación de la palabra dice que nosotros no podemos medrar la palabra profética de Dios. Nosotros no podemos ser aquellos que engañan a la gente. ¿Qué dice la Escritura? No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir falsificar? Es tratar de tomar del original
y sacarle una mala copia para desvirtuarla, para tratar de transformar o cambiar el propósito del mensaje de la palabra de Cristo. ¿Qué hacen los falsos profetas? Desvirtúan a Cristo. Le quitan el propósito de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación de las Escrituras. No podemos engañar a nadie. No podemos falsificar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es veraz, es transparente. Dice que ha sido acrisolada. No podemos medrar, no podemos falsificar la palabra de Dios, porque Dios la inspiró con el propósito de que los hombres conocieran. El propósito de la palabra es que los hombres conozcan la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la libertad? De poder entender por qué nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo de Dios, pueblo escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice la carta de Pedro. Entonces no podemos falsificar la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios. Tenemos que ser sinceros, honestos, delante de Dios, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Y si en nosotros no hay sinceridad, vamos a ser como los fariseos de los tiempos de Jesús, que eran hipócritas, que tenían una doble moral. Por eso Jesucristo a sus discípulos les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía es ponerse una máscara y demostrar lo que nosotros no somos. Una falsa postura, una falsa religiosidad, un engaño. Podemos engañar al mundo, podemos engañar a las personas, a los discípulos, a las personas que de buena voluntad nos escuchan, pero a Dios nadie lo puede engañar. Él conoce los pensamientos de los hombres y tenemos que comparecer ante el tribunal de Él. Haremos cuenta a Dios. Nosotros tenemos que ser conscientes que todo lo que nosotros enseñemos va a ser examinado minuciosamente por Dios. Si realmente lo que nosotros enseñamos va acorde, va alineado al pensamiento de Cristo. Cuando Pablo dijo que nosotros teníamos la mente de Cristo, estaba diciendo que nosotros estábamos compaginados con el mismo propósito, con el mismo pensamiento con que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué? Porque Él nos dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Por eso fue enviado el Espíritu Santo. Él les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, pero yo les voy a enviar el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador. Él les enseñará y los guiará a toda la verdad. Tenemos que conocer toda la verdad. ¿Y toda la verdad dónde está impresa? En las Sagradas Escrituras. Por eso no podemos medrar falsificando la palabra de Dios, porque nos convertiríamos en engañadores, en unos falsos profetas que siempre han existido desde los tiempos de Jesús. Por eso es tan importante escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan del mensaje de Cristo, del propósito de salvación, del mensaje que Dios nos ha dado para que nosotros podamos captarlo, entender por qué hemos sido reconciliados delante de Dios. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, delante de Dios. Dios nos está viendo, nos está mirando. Él sabe quién es un engañador. Él sabe quién es un bandido. Él sabe quién se está usufructuando de su evangelio como fuente de ganancia. Por eso el Señor nos advierte. Quiero invitarlos a la segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2. Segunda carta, capítulo 2, versículo 1.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Quiénes son esos falsos maestros? Lo que dice aquí Pablo: medran falsificando la palabra de Dios. ¿Y cómo la falsifican? ¿De qué manera lo hacen? Manipulando el mensaje, usándolo de una manera tan manipulada que tuercen las escrituras para su propio amaño. Procuran a toda costa enseñar lo que Cristo no enseñó. Y aparecen unas enseñanzas tan raras, tan extrañas, tan salidas de los contextos bíblicos, que uno dice, con razón el Señor dijo, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y es triste cuando uno escucha noticias por la televisión, por los medios de comunicación, de hombres corruptos de entendimiento que engañan a las personas en nombre del Señor Jesucristo. Son una vergüenza para la obra santificadora y sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una burla a la obra que Cristo hizo por nosotros. Porque Él pagó un precio muy alto en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Y qué tenemos que predicar? El mensaje de salvación. El mensaje de salvación, el conocimiento de Dios. Miren lo que dicen las Escrituras. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, estratagemas de error para engañar. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos ingenuos que no estudian las Escrituras, que no tienen conocimiento, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso vemos personas tan lastimadas, laceradas, ofendidas por engañadores, inescrupulosos, que usan la palabra de Cristo para burlarse de la gente, para engañarlos, para robarlos. Pero Jesús no lo advirtió aquí. Él no lo dijo. Es una de las características del final de los tiempos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuál es el propósito? La avaricia. Deseosos de ganancias deshonestas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Nosotros no nos podemos burlar de Dios. Una persona se puede burlar de alguien, puede ponerse una máscara y actuar con hipocresía, con doblez de corazón. Pero a Dios no ha salido la palabra en nuestra boca y Él ya sabe lo que vamos a decir. Conoce los más íntimos pensamientos del hombre. Seríamos ilusos tratar de engañar a Dios. Dios todo lo conoce. Dios sabe y conoce las intenciones del corazón. Por eso, volviendo otra vez a 2 Corintios, a esta enseñanza de lo que son triunfantes en Cristo, sabemos que por la gracia hemos sido salvos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Quiero invitarlos para que busquemos 1 Corintios 15, 10. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios
yo puedo hablarles a ustedes? Por la gracia. Porque la gracia ha caído sobre mí. ¿Y qué es la gracia? Un regalo de Dios. ¿A quién? A quien lo quiera recibir. No importa tu edad, la nacionalidad, el color de tu piel, tu condición social o educativa. Lo único que tú necesitas para que la gracia caiga sobre ti es disponer tu corazón para aceptar el perdón de tus pecados, de nuestros pecados, y recibir la salvación como un regalo de Dios. Por eso dice aquí la Escritura, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo está diciendo, yo soy lo que soy es por gracia, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Qué hacía el apóstol? Predicar el evangelio, levantar iglesias, hacer discípulos, llevar el mensaje. En sus viajes misioneros, su trabajo era anunciar el mensaje de Jesús a los pueblos que no conocían al Señor Jesucristo, a los gentiles. De eso está hablando el apóstol San Pablo aquí. Pero no yo, no soy yo, no son mis méritos. Es la gracia de Dios conmigo. La gracia. No somos autosuficientes. No podemos tratar de demostrar que es por nuestro poder, que es por nuestro conocimiento, que son por nuestras condiciones. Es por gracia que nosotros podemos servirle a Cristo. Trabajamos en su obra por su gracia, que la hemos hallado. Por eso nuestra competencia, ¿de quién proviene? Proviene de Dios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice el Señor Jesucristo aquí. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De quién proviene? De Dios. No es que seamos mejores o seamos más inteligentes que otros, o que nosotros actúan unos superpoderes espirituales. Simplemente la gracia que proviene de Dios como un regalo llega a nosotros por la obra del Espíritu Santo, que nos da la sabiduría, que nos da el conocimiento, que nos ilustra para transmitir, para trabajar en el mensaje de salvación. Por eso el Señor dice que somos embajadores de Cristo, enviados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Es que como yo soy tan inteligente, tan preparado, puede decir alguien. Alguien se puede ufanar de decir, es que usted no sabe quién soy yo, quién ha sido mi maestro, de qué academia, en qué instituto bíblico me preparé. No, todo eso proviene de Dios, nuestra competencia proviene de Dios y no está invalidando la capacitación, ni está diciendo que no estudiemos, que no nos capacitemos, que no tengamos un tutor, un maestro. No está hablando eso de la Escritura, porque evidentemente, si es posible, nosotros estudiemos, nos capacitemos en los talleres que nuestras iglesias de Senfol enseñamos a los discípulos, que estudiemos las Sagradas Escrituras, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Pero lo que no podemos desconocer, el conocimiento, la revelación, el entendimiento, proviene de Dios. Aquí lo dice Pablo. Para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Todo proviene de Dios. ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado el Espíritu Santo
para hablar con el poder de Cristo. El Espíritu Santo. ¡Qué regalazo! Es un regalo maravilloso. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y quiero terminar compartiéndoles un fragmento del libro de Juan, del Evangelio del Amor, en el capítulo 16. Capítulo 16. Versículo número 13. 16 del libro de Juan, versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿De quién lo escuchó? Del Padre. Por eso cuando Jesús estaba con sus discípulos decía: mi doctrina, mis enseñanzas no son mías, sino de mi Padre que me las dio. Y el Espíritu Santo que vino a nosotros nos recuerda todas estas enseñanzas. Todo lo que Él oyó del Padre nos lo recordará. Y Él nos va a guiar. ¿A qué? A toda la verdad. A toda la verdad. Cuando venga el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Él nos dará discernimiento para saber quiénes son los falsificadores de la palabra, quiénes son los farsantes de la fe, quiénes son los engañadores. Por eso necesitamos el conocimiento de la verdad, de la que nos hace libres. Por eso es tan importante confiar en el poder de las Escrituras. Oremos. Padre, gracias te doy en esta noche por la enorme bendición que tú nos concedes de poder hablar de ti, de enseñarle al mundo que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. ¿Quién es suficiente? Dice esta palabra. ¿Quién es apto para la tarea de presentar a nuestro Señor Jesucristo? Nosotros podemos ser suficientes, pero cuando nuestro corazón está abierto para recibir del cielo la sabiduría que desciende de lo alto. Por eso nuestra suficiencia siempre proviene de Dios, de ti, Padre Santo, por la gracia. Soy lo que soy. Por tu gracia hemos alcanzado la salvación y la vida eterna. No por nuestros méritos, no son nuestros esfuerzos, no son nuestros valores. Nuestros logros no son suficientes para alcanzar la redención. Es por tu gracia, porque tú nos has concedido, Señor, la salvación y nos has dado el Espíritu Santo para hablar de Jesucristo con ese poder sobrenatural. Yo quiero orar en esta noche por cada persona que hoy nos ha sintonizado, para que esta enseñanza haya quedado escrita en la tabla de cada corazón, para que tu palabra corra y sea glorificada. Señor Jesucristo, te ruego en esta noche que derrames de tu gloria sobre nosotros, que el poder de tu Espíritu llene nuestros corazones de tu amor y de tu paz. Señor, yo te doy la gloria y yo te doy la honra. Yo bendigo a todos los miembros de los centros de formación de líderes en FOL, en Tuluá, en los demás municipios del Valle, en Colombia y el mundo, y a aquellos amigos que nos sintonizan permanentemente. Bendícelos, Señor, y que tu gracia
siga cayendo sobre los que no te conocen, por amor y por misericordia, sabiendo, Señor, que nuestra suficiencia siempre proviene de ti. Por eso a ti te damos la gloria y te damos la honra. A ustedes, muchas gracias, muy amables, por sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la noche. En nombre de los Centros de Formación de Líderes en FOL y su sede Rey David en la ciudad de Tuluá, agradecemos su amable sintonía. Y si Dios lo permite, en una próxima oportunidad estaremos llevando el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación a todo aquel que cree. Amén. Buenas noches. En su presencia danzamos libres.